pero al final no ocurrió nada. Más de 100 candidatos se presentaron a la convocatoria, ¿no es cierto? De esos 100 y picos candidatos aprobaron solamente 3, como ya se ha señalado en la nota, y de esos 3, solamente uno logró el puntaje necesario, el puntaje respectivo para formar parte de esta Junta Nacional de Justicia, que es este organismo que se ha formado dentro del proceso de reforma política, de reforma judicial, que va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, este que fue desactivado pues por la presencia de los hermanitos y toda esta mancha que está metida en el asunto de los cuellos blancos. La pregunta que nos hacemos nosotros en Espacio Libre y nos hemos hecho también aquí en UCI Noticias es ¿por qué no tenemos nada en la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué de los más de 100 y pico candidatos que se presentaron, cuando se esperaba que se presentaran muchos más, ¿por qué solamente 3 aprobaron la primera etapa y por qué solamente finalmente 1 terminó aprobando? ¿Y cómo es que ese 1 llegó hasta ese punto y la comisión especial no se dio cuenta de que tenía un proceso judicial pendiente? ¿No es cierto? Esto es un asunto para el análisis, es un asunto que sin duda alguna permite que hayan muchas preguntas. Pedro Patrón Bedoya, ¿no es cierto?, es el representante, el abogado que hoy iba a juramentar ante la Junta, que iba a juramentar ante la comisión especial que está conformando esta Junta Nacional de Justicia. Y como ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaunde, ¿por qué no se han presentado más candidatos a esta elección? No necesariamente tiene que ser como dice el popular Vitocho, porque tienen miedo de que los manchen, que los ofendan, nada por el estilo, porque finalmente quien se presenta este tipo de cosas, uno tiene que saber que se presenta sin ningún tipo de anticucho, ¿no es cierto? Y que si los tiene, pues tiene que estar preparado para que la prensa y quienes estén en oposición a estos personajes le saquen pues estos famosos anticuchos, tal como ocurrió con este señor Dumet, al que le revolvieron las redes sociales, ¿no es cierto? Y se descubrió pues el carácter que tenía esta persona, ¿no es cierto?, que aparentemente intentó desdoblar su personalidad. Yo soy uno cuando escribo en mis redes sociales y soy otro cuando vuelvo a mi vida laboral y personal. Pero esto no es así, es simplemente porque lo hemos estado viendo en los casos de las casaciones, en los casos de los cuellos blancos. Cambias a un juez por otro juez y es un juez que tiene anticuchos y que tiene cuestiones por resolver. Cambias a un fiscal por otro fiscal y tiene cosas que también tiene que resolver. Y que está vinculado con Nostros, y que está vinculado con los cuellos blancos, y que está vinculado con otras mafias, y que está vinculado con los malditos de Angamos, y así sucesivamente. No tenemos nada para la Junta Nacional de Justicia y esa es la verdad del asunto. Pedro Patrón Bedoya es un abogado que en el 2012 fue denunciado penalmente por el presunto delito de falsedad ideológica. Esto por el cobro doble de sueldos al Estado. En primer lugar, este señor tuvo una demanda, ¿no es cierto?, que ha terminado finalmente en una resolución judicial del 3 de abril del 2019 y que ha sido notificada recientemente por la 9ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y que ha sido notificada 3 meses después, recién, el 11 de junio, en la cual se sancionó a Patrón Bedoya con 3 unidades impositivas tributarias por haber cobrado un sueldo de 12.000 soles mensuales de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional y a la vez haber recibido por 5 meses una pensión del Jurado Nacional de Elecciones. Lo curioso del asunto es que este proceso lo impulsó el mismo Patrón Bedoya contra la Cancillería porque consideró que fue injusta la sanción disciplinaria que se le emitió cuando se conoció que él todavía seguía cobrando su pensión como miembro del Jurado Nacional de Elecciones y cobraba este sueldo como trabajador de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Sin embargo, él propuso esa demanda y finalmente la Sala Laboral optó por declararlo culpable de esta situación y que pague una multa por el delito de falsedad ideológica. En todo caso es una sanción en la vía laboral, es una sanción que tendrá que resolverse más adelante y que en todo caso llama la atención, como ya lo hemos dicho, que los integrantes de la comisión no se hayan dado cuenta pues de qué cosa era lo que estaba pasando y que tenía una demanda, una sentencia finalmente, una sentencia judicial en su contra. Estamos fritos, no tenemos nada, no tenemos a nadie que reemplace a Velázquez, a Noguera,
¿cómo se llama este otro señor? Águila, etcétera, etcétera. Estamos fritos, no tenemos nada, no tenemos a nadie que pueda... O sea, ¿qué hacemos? Mejor vámonos a los nidos, a los colegios de primaria y que ellos postulen, porque es posible que los niños no tengan procesos judiciales. Es posible que los niños no tengan vínculos con los hermanitos, o que no tengan vínculos con el narcotráfico, o que no tengan sentencias judiciales. Estamos mal. No tenemos nada. Y la reforma judicial no está avanzando como debería haberse pensado y como debería haberse avanzado. Se está haciendo al tropel, y es posible que el tema de la reforma política también, con estos cálculos que están habiendo en el Congreso, corra el mismo destino. Y hablando del Congreso, hay un tema que ha vuelto loco a medio mundo. Y es que ustedes se acuerdan que hace unas semanas hablamos de una movilización, ¿no es cierto? Esta movilización anual que suelen realizar los integrantes del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que ya se ha convertido también en todo un movimiento de carácter político, hay que decirlo, hay que señalarlo con todas sus letras, es un movimiento político, ¿no es cierto?, que busca también llegar a puestos y cotas de poder, y que más adelante seguramente estarán presentando alguna candidatura. Pues bien, estos señores y señoras lograron ingresar a la Plaza Bolívar del Congreso de la República, que es esta plaza principal que está en plena avenida Abancay. Cosa curiosa, cosa llamativa, porque como ustedes saben, la Plaza Bolívar es una zona rígida, es una zona que está cerrada, y que se ha convertido en un parqueo vehicular para el Congreso de la República, donde los congresistas estacionan sus vehículos, los miembros de seguridad también, ¿no es cierto? Entonces se ha convertido en una zona exclusiva y una zona rígida en el centro de Lima. Pero los de Con Mis Hijos No Te Metas lograron entrar, y esto fue gracias al apoyo de algunos congresistas que respaldan pues a los movimientos pro vida y a todo este grupo, a estos colectivos de Con Mis Hijos No Te Metas, para que pudieran entrar y hicieran su actividad política, su actividad cultural, ¿no es cierto?, y promovieran también sus discursos, ¿no es cierto?, en algunos casos de carácter homofóbico, y que planteen todo este tema que ellos siempre suelen plantear. Y hubo mucha crítica respecto a esta situación. Se supo que la autorización la dio el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Entonces todos dijimos, bueno, pues Salaverry, si ya entraron los de Con Mis Hijos No Te Metas, entonces todas las marchas pueden ingresar más adelante. La bancada liberal, ni corta ni perezosa, le envió un oficio al presidente del Congreso de la República solicitándole la posibilidad de que el colectivo que organiza la marcha por el orgullo gay, por el orgullo, que se va a realizar el fin de semana, el sábado, tenga una actividad pública en el Congreso de la República en la Plaza Bolívar, un pasacalle que llegue hacia una actividad pública este jueves en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Y Daniel Salaverry dijo, ok. Lo hizo a través de una respuesta a los congresistas de la bancada liberal autorizando el uso de la Plaza Bolívar, y minutos más tarde, ante la locura de varios congresistas de este sector conservador, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, emitió este tuit en donde justificaba y hacía un llamado para que aprendamos a ser una sociedad tolerante. Dijo que todos tienen derecho a expresarse respetuosamente y merecen el mismo trato. Si algo ha caracterizado mi gestión es la apertura y la tolerancia. Las plazas son de la ciudad y son para el uso de todos, ha señalado Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República, en un tuit emitido hoy a la 1:25 p.m. Esto, obviamente, ha generado el aplauso de los sectores que respaldan la lucha de los colectivos LGTBI, pero ha despertado la furia, ¿no es cierto?, de aquellos congresistas y representantes de los sectores conservadores, de los sectores religiosos, de las iglesias que están representadas en el Congreso de la República. Y no vamos a repetir lo que ha planteado hoy día el congresista Héctor Becerril, porque ya insistir en publicar las cosas que el señor Becerril dice es como prácticamente pues hacer que la gente pueda creer en que existen hadas mágicas, ¿no? Son cosas increíbles, llenas de intolerancia, llenas de un discurso homofóbico, llenas de un léxico propio de alguien
sin capacidad empática, sin ningún tipo de nivel cultural, sin ningún tipo de nivel educativo. Son las palabras que cualquier chico bravo de barrio pues podría utilizar. No son las palabras de un congresista, no es el discurso que debería tener un congresista. Y así como él han habido varios que han dicho que prácticamente pues esto de los jueves va a ser un circo, que prácticamente va a ser una mariconada lo que va a haber en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, afectando a miles de personas que forman parte del colectivo LGTBI y que desde hace muchos años están luchando también por el reconocimiento de sus derechos y también de la disminución de una discriminación. Según el documento, el mencionado movimiento LGTBI ha pedido a través de una carta la autorización del uso de la Plaza del Parlamento para que sus representantes se reúnan de forma pacífica en una actividad conjuntamente con algunos legisladores para el próximo 27 de junio. El documento que llegó de Salaverry estaba firmado por Alberto Belaúnde, Gino Costa, Marisa Glave, Tania Parión, Alberto Quintanilla, Mercedes Arauz, Indira Wilca, Patricia Donaire y Guido Lombardi. Así que esta es la situación en la cual nos encontramos ahora. Y seguramente de aquí hasta el jueves que se produzca esta reunión en la Plaza Bolívar, esta manifestación pública en la Plaza Bolívar, vamos a seguir escuchando discursos cargados de odio, de broncas y con un lenguaje que realmente no contribuye a nada. Vamos a cambiar de tema para hablar del último aspecto que queríamos mencionar hoy, y es que nosotros la semana pasada conversamos con David Arias, que es representante de la Federación de Trabajadores de Vendedores del Distrito de La Victoria. Ellos se han mostrado pues reacios a este desalojo que se produjo en la avenida Aviación, este desalojo encabezado por los alcaldes de Lima y de La Victoria, Jorge Muñoz y George Forsyth. Ellos han señalado que por parte de la Municipalidad de Lima se rompió el diálogo, ¿no es cierto? Y por parte de la Municipalidad de La Victoria prácticamente nunca hubo posibilidad de dialogar. Hoy nosotros a través de la página web Espacio Libre hemos compartido parte de un pronunciamiento que ha sido presentado por la Plataforma de Trabajadores del Autoempleo, en la cual están rechazando la represión contra los vendedores ambulantes. La plataforma considera que es importante tener ciudades saludables y ordenadas, pero señalan también que no implica invisibilizar el trabajo y la vigencia de miles de trabajadores y sus familias, viendo con indignación cómo se persigue, decomisa y sataniza a los trabajadores del comercio popular, que ante el fracaso de las políticas de empleo, estoy citando, buscan ganarse la vida con honradez y un alto sacrificio, pues se encuentran expuestos a numerosos riesgos. En otra parte del comunicado que nosotros hemos detallado en la web de Espacio Libre y a través de las redes sociales también, se señala que la Plataforma de Trabajadores Autoempleados es un colectivo de diversas organizaciones, de diversos gremios que abarcan a trabajadores del reciclaje, vendedores ambulantes, del comercio popular, canillitas, vendedores de revistas, etcétera, etcétera, que forman parte de este gran colectivo que en algún momento también se presentaron ante los candidatos a la presidencia de la República, básicamente en la segunda vuelta electoral, al grupo de Fuerza Popular y al grupo de Peruanos por el Cambio. Y en Peruanos por el Cambio ellos tuvieron una reunión muy grata con el ahora presidente Martín Vizcarra, que en aquel momento era candidato a la vicepresidencia, y fue el designado por Peruanos por el Cambio para realizar este diálogo con este grupo de trabajadores del autoempleo. Terminada la reunión, el equipo de comunicaciones de Peruanos por el Cambio inmediatamente preparó un video, ¿no es cierto?, en donde Martín Vizcarra hablaba de las bondades, ¿no es cierto?, del trabajo de los autoempleados y de los futuros compromisos que se iban a pactar si es que Peruanos por el Cambio llegaba a la presidencia de la República. Tenemos ese video que fue colgado por Peruanos por el Cambio y que nosotros también incluimos en esta nota que hoy hemos publicado en la página web de Espacio Libre, con palabras del presidente Martín Vizcarra. Un viajecito por el túnel del tiempo. Vamos. Hola, mira, hay más de 4 millones de peruanos que viven gracias a su autoempleo en tareas tan importantes como mototaxistas, luchadores calzados, estibadores, canillitas, recicladores de residuos sólidos, trabajadores de mercado, comerciantes paradistas. Son 4 millones que se sostienen solos y que el Estado prácticamente es indiferente con ellos. En un gobierno de Perú por el Cambio vamos a establecer los mecanismos de coordinación para que ellos
accedan a los beneficios del Estado, salud, educación, accesos también a crédito. Hay una demanda válida que nos han presentado, la hemos acogido y la estamos incorporando como parte de nuestra propuesta, porque son 1/3 de la población económicamente activa de Perú y que no tienen las posibilidades de desarrollarse integralmente porque los consideran fuera de la formalidad, y para ello necesitamos una propuesta integral. ¿Qué fue, señor Vizcarra? Pasó la campaña electoral, pasó el proceso de elecciones, llegó el señor Kuczynski a la presidencia de la República, ocurrió lo que todos ya sabemos y conocemos, usted es el presidente ahora, y su ministra de Trabajo no le abre la puerta a los trabajadores del autoempleo. En algún momento se coordinó una mesa de diálogo con este sector de trabajadores y se nombró pues a funcionarios el subdirector de la dirección de no sé qué cosa, al asistente, al asesor de no sé qué oficina, y finalmente el diálogo no llegó a ningún puerto, porque simplemente no hay la capacidad de atender ese tipo de situaciones y no hay la capacidad de cumplir con los compromisos que se pactan en campaña electoral. Está bien, lo sabemos. En campaña electoral uno ofrece, promete, acepta. Y cuando llega al gobierno es otra cosa. Pero por lo menos abran las puertas, ¿no? Por lo menos abran la posibilidad de conversar. No tiren las puertas para el diálogo, no cierren las puertas para el diálogo. Qué bonito es hablar en campaña electoral y dar los discursos y decir, sí, vamos a cumplir con todos y vamos a recibirlos y todo chévere. Y cuando llegamos nos olvidamos por completo. El señor Vizcarra se fue a Canadá como embajador, el congresista Olaechea, que aparece también en el video, llegó al Parlamento, se dedicó a hacer sus proyectos para los sectores a los cuales él representa, se cambió de bancada y ahora apoya con Mis hijos no te metas, y ahí queda la cosa, ¿no? O sea, ya vamos a otro tema y ya no apoyamos a estos asuntos. Hay que recordar, y aquí en Espacio Libre, hasta que nos lo permitan, siempre vamos a recordar estas cositas que se prometen en campaña, estos diálogos que se prometen y que finalmente no se cumplen. Son las 9:29, nosotros nos vamos. Pueden encontrar esta información, el video, todos los detalles a través de nuestra página web www.espaciolibre.p y también en nuestro Twitter @espaciolibre. Nosotros nos encontramos el próximo martes a las 9:00. Viene Miguel del Castillo, continúe usted con noches informativas y todos los detalles de lo que sigue aconteciendo en nuestra jornada noticiosa. ¡Chau!